¿Qué tal? Mi nombre es Mario Alberto García Galindo. En este video vamos a hablar sobre la práctica número 5 del Laboratorio de Ingeniería Electrónica con el doctor Arturo Torres. Esta práctica se llama circuito sujetador. Bueno, aquí está nuestro circuito sujetador. Es el simulador de multisim. Tenemos lo que es el generador de funciones. Es igual al que usamos en la práctica número 4. Lo tenemos configurado a 1 kHz y para que nos pueda dar 10 volts de pico a pico. Un capacitor de 0.1 microfaradios, lo que es una resistencia de 100 kilo ohms, conectado en paralelo con un diodo de 1N914. Estos a la vez conectado al potenciómetro de 1 kilo ohms, el cual sus terminales están conectados en paralelo con una fuente de voltaje de corriente directa de 12 volts, y tenemos un osciloscopio conectado a como nos indica la práctica, y lo que es un multímetro, el cual nos va a mostrar el voltaje B. La práctica es parecida. El voltaje B debe ser 3 volts. Lo corremos. Veamos. Ahí tenemos aproximadamente, nos da 3 volts, es correcto. Muy bien, nos pide el reporte que visualicemos, obtengamos el voltaje de entrada y salida. Vamos a visualizarlo en el osciloscopio. Muy bien, vamos a modificar aquí algunos parámetros. Permítanme un momento, por favor. Permítanme. Para poderlo visualizar completo. Aún así nos falta visualizarlo pequeño. Bueno, he estado batallando en poderla ajustar la gráfica, pero aquí podemos ver lo que es el voltaje de entrada. El voltaje de entrada viene siendo la siguiente. Vamos a detener nuestro programa para poderlo visualizar algo más claro. Ahí lo tenemos. Vamos a demostrar el voltaje de entrada. Esa es la salida. Aquí tenemos la de entrada. De pico a pico nos da 10 volts. Ahora la de salida tenemos aquí, donde el pico inferior, vamos a medirlo, está por arriba de nuestro punto cero,
aproximadamente a 2.5 volts. Bueno, en el reporte nos pregunta el funcionamiento del circuito sujetador, ¿verdad? ¿Cómo funciona? Bueno, funciona porque cuando está en el semiciclo negativo, el voltaje de entrada, el capacitor se va a cargar hasta un voltaje que va a ser el voltaje de pico menos el voltaje de B. Y cuando esté en el ciclo positivo, la constante de tiempo va a ser muy grande y no va a dejar que el capacitor se descargue, por lo que el diodo no va a conducir y el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada más el voltaje de pico menos el voltaje de B, lo cual esa ecuación nos va a generar el voltaje de salida en todo momento y se va a visualizar que el voltaje de salida es el voltaje de entrada, pero desplazado hacia arriba o hacia abajo dependiendo del valor y si es negativo o positivo el voltaje de B. El reporte nos indica que veamos qué sucede al modificar este valor a menos 12 volts. Tal, corremos el programa y pues en el multímetro nos muestra que es aproximadamente a menos 3 volts, y en el osciloscopio vamos a visualizar que la onda modificada, aquí la tenemos, nos da aproximadamente a menos 3.7 volts. Bueno, también nos indica que veamos qué sucedería si modificamos este potenciómetro a 75%. Vamos a modificarlo a un 75%. Ahí lo tenemos. Vemos el programa y vemos que el multímetro nos entrega menos 9 volts, y en el osciloscopio podemos ver que este voltaje inferior, este voltaje pico inferior está aproximadamente a menos 9.7 volts. Podemos ver las dos ondas, ya tenemos. Bueno, con esto podemos concluir que un circuito sujetador pues vendría desplazando el voltaje de entrada hacia arriba o hacia abajo dependiendo de las condiciones del voltaje de B, ya sea positivo o negativo o su magnitud. Esto sería todo de mi parte para la práctica 5. Gracias por su atención.